para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes amigos, nos estamos encontrando ya nuevamente para dialogar. Saludos a nuestros amigos de la 920 AM y a nuestros televidentes. Vamos a conversar, como les habíamos anunciado, con Paulina Recalde y Andrés León. Paulina es la directora de Perfiles de Opinión y Andrés León, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, pero además un analista político al que recurrimos, a los dos recurrimos permanentemente. Paulina, muchas gracias por acompañarnos y la pregunta antes de entrar a las otras cosas, porque claro, se están dando, Participación Ciudadana firmó ayer un convenio para hacer un conteo rápido, un seguimiento, ya no lo que se diría un exit-poll, no, sino un conteo rápido. Y claro, y hay algunas encuestas, veamos cómo si este panorama, Paulina, que ya se está presentando, tenemos, bueno, Guillermo Lasso, que es oficial, el candidato de Creo y del grupo que lo respalda. Doña Cintia parecería que mañana es ya oficializada su candidatura. El general Moncayo el fin de semana fue oficializado. Faltaría que la unidad o el Acuerdo Nacional por el Cambio ratifique la candidatura de la Izquierda Democrática, si no parecería que esto puede romperse. El señor licenciado Lenín Moreno, posible candidato del gobierno, llega hoy en la tarde con bombos y platillos, están esperando. Y claro, ahí uno dice, faltan los otros oficializados, está también el señor Abdalá Bucarampulley, el señor Olsen por el Centro Democrático de Jimmy Cairala, doña Lourdes Tibán, que dice que estaría dispuesta. Bueno, este es más o menos el panorama. Paulina, ustedes han investigado, una última nos decías antes de los micrófonos, fue la primera semana de septiembre. Así es. ¿Qué nomás midieron y cómo se puede tomar esa fotografía de septiembre previa a estas cosas que van a oficializarse? Bienvenida nuevamente, gracias. Gracias por la invitación y un gusto compartir con ustedes esta charla. Con lo que acabas de mencionar, Francisco, me parece que has hecho un buen contexto sobre la cantidad de nombres que en este momento están entrando en juego, pero también sobre cuán importante va a ser la definición de todos estos actores que has mencionado, porque si bien es cierto hay ya relativa certeza de que será Lenín Moreno el candidato por el oficialismo, va a ser importante conocer con quién va a completar la papeleta. En el caso de Cintia Viteri, si es Cintia Viteri o Paul Carrasco, importante también quién va a ser el candidato que lo acompañe, y si es que además del hecho de que sea Cintia Viteri la candidata por esta alianza, la unidad, que se llama, ¿sí? Significa que lleguen juntos hasta el final, claro. Es decir, no hay que Porque descartar podría esto. También mañana decir alguien no se sumó y... Sí, no hay que descartar esto, es decir, que eventualmente la conformación del binomio no agrade a todas las fuerzas que originalmente han estado integrando esta alianza. En el caso de Guillermo Lasso no es menos importante, lo mismo, claro, quien acompañe. Y el resto de candidaturas, bueno, el último anuncio, que es un anuncio además muy importante, es el hecho de la candidatura de Paco Moncayo por la Izquierda Democrática, y se abre la interrogante, ¿Izquierda Democrática o esta gran facción de fuerzas de centro izquierda? Lourdes Tibán ha dicho que con Paco Moncayo iría donde él la lleve, es decir, que podría eventualmente ella podría ser binomio. Claro. Si no, dice que optarán también por una candidatura. Es decir, estamos en un escenario absolutamente preliminar, provisional, y en ese sentido, o con esa distancia, hay que leer las cifras de intención de voto que tenemos en este momento, con un antecedente de que hay un 33% solamente, Quito, Guayaquil, Cuenca, que es nuestra reciente medición, dice haber decidido por quién votar. Un 33%. Sí. Este es un porcentaje muy bajo. Este es un porcentaje muy bajo que nos da cuenta de que la cancha está abierta. Lo que podemos decir hasta este momento es que cuando hemos medido a los dos candidatos posibles para el oficialismo, le hace Lenín Moreno
o Glass han estado ocupando el primer lugar en los ensayos que hemos hecho en Quito, Guayaquil, Cuenca, pero las cifras de Lenin Moreno siempre han sido mucho más abultadas que las de Jorge Glass. Y adicionalmente, cuando ponemos a Lenin Moreno como posible candidato, el porcentaje que dice que por ninguno de ellos es menor que cuando colocamos a Jorge Glass. Cuando es Lenin Moreno el candidato, hay un 13% que dice por ninguno de los candidatos propuestos. Cuando es Jorge Glass, esto se eleva al 21%, es decir, que crece la incertidumbre. Además de la indecisión, crece la incertidumbre de que ninguno de los candidatos propuestos estaría cautivando al electorado en Quito, Guayaquil y Cuenca, que son las tres ciudades que Perfiles de Opinión ha estado midiendo. ¿Y qué Perfiles de Opinión con esas tres ciudades más o menos cubres? ¿Cuánto? ¿El 70% del electorado nacional? Algo menos, porque además me parece que es importante, justamente una de las variables fundamentales para este proceso electoral, es qué pasa en Manabí. ¿Qué pasa en Manabí, que tiene al menos el 10% del peso electoral y que está viviendo 55, 65%? Y que está viviendo una coyuntura extremadamente sensible, donde además el oficialismo tiene, voy a abrir comillas, tiene a su favor el trabajo de la reconstrucción, y que eso de los levantamientos que hemos hecho en el mes pasado, este momento hay un reconocimiento importante al oficialismo, y esto podría modificar lo que creemos que podría ser el escenario electoral nacional, no solamente a nivel presidencial, sino a nivel legislativo, y por eso entonces abrimos un interrogante de cómo termina decantándose el escenario en Manabí, junto con la otra variable, del que ya podremos hablar más adelante, de qué pasa, cómo cierra el país la situación económica que va a tener un peso específico. Un peso fundamental. Si diríamos, para pedirle a Andrés un análisis, si diríamos entonces en esta primera medición, ¿a quiénes midieron? Sí, bueno, nosotros... Nos has dicho la parte de lo que podría ser el binomio o el candidato del gobierno, que es lo que puede variar dependiendo de algunas cosas. Pero en general hicieron una medición con Hicimos una medición incluyendo a Lenin Moreno, a Guillermo Lasso, a Cintia Viteri, a Paco Moncayo, Paul Carrasco y a Lourdes Tibán. Varios de estos candidatos podrían excluir a otros. Pero con estas posibilidades, a nivel Quito, Guayaquil, Cuenca, un 49% dijo por Lenin Moreno, 16% Guillermo Lasso, 13% por ninguno de los propuestos, 11% por Cintia Viteri, 6% persiste en que no sabe, 3% para Paco Moncayo, 2% para Paul Carrasco y el 1% para Lourdes Tibán. Aclaro que para cuando hicimos este levantamiento, Paco Moncayo aún no era candidato oficial por la Izquierda Democrática, y eso podría modificar el impulso con el que entre en una siguiente medición. Ya nos pasó que cuando medimos por primera vez a Cintia Viteri, con el anuncio, entró con un porcentaje incluso mayor, del que tenemos en este momento en estas tres ciudades. Andrés, con esta primera visión, tomando en cuenta, y eso les recuerdo a nuestros radioescuchas y a nuestros televidentes, que esto es del 33% que ya ha decidido por quién votar. Entonces estamos hablando casi de, no sé si de militantes, pero sí de gente que tiene... Hay una aclaración, Francisco. La pregunta se aplica al total de la muestra. Al total de la muestra. Haya o no haya decidido. Lo otro no sirve de contexto, pero no es preciso decir que es solamente a este 33. Esto es al total de la muestra. Entonces, tú dirías ahí, esta muestra sirve para el análisis, y claro, en el Tribunal Supremo Electoral, cuando ustedes analizaban las encuestas, esta muestra nos sirve para que este es el arranque, una visión de dónde se puede o no se puede trabajar. A ver, dos cosas. Primero, pues, un gusto de estar aquí, de estar con Paulina. Gracias, pero aclaremos, cuando funcionaba como Tribunal Supremo Electoral y lo conformábamos 7 partidos políticos diferentes, cada uno de nosotros tenía sus contactos, tenía sus encuestas, tenía sus informaciones vinculadas con el partido y al cual pertenecía. No había una posición oficial del tribunal para solicitar, comprar o cosa por el estilo, resultados. No las había. Normalmente se entraba pues en una situación similar a la que el país está viviendo en este momento. Es decir, estamos ante una incógnita. ¿Qué va a pasar? Sí tenemos la certeza de determinados candidatos, pero no sabemos, como se ha dicho, quién va a ser su binomio. Y eso puede pesar muchísimo. Tiene un peso, Pienso, por ejemplo, Paco Moncayo, sin duda puede atraer una buena votación de Quito. Si su binomio es Lourdes Tibán, seguimos en la Sierra Centro. Eso le va a cerrar puertas en la costa totalmente.
los candidatos costeños como Lazo y Cintia tendrán que buscar figuras y han de dicho alguna ellos manera que quisieran en Quito, ¿no? de peso de Quito, y no sabemos todavía, no hay la definición de cuáles van a ser esos candidatos. Ya. Todo esto entonces nos lleva a que de ese escenario que nos ha presentado Paulina, que es un escenario lógico de un momento, ¿no?, a un mes después las cosas pueden pasar, pueden cambiar mucho. Y lo que es más, luego de lo que se puede hacer en octubre, hasta que ya los candidatos estén inscritos, porque no olvidemos que a veces a última hora nos aparecen candidatos, no sé. ¿Y tú creerías que el presidente dice, no me molestaron mucho y voy a ser yo el candidato? Yo creo que no. No, sinceramente ya, creo que ya. no. No sé, Pero no me admira que a última hora pues aparezca Álvaro Noboa inscribiendo su candidatura, claro, aparezca Lucio Gutiérrez. Y parece que están además en un y... acuerdo, ¿no? Lucio Gutiérrez con Álvaro Noboa, sí, se ve ahí la y de pronto pues aparecen sí, otros candidatos, como hemos visto en otras ocasiones. Hay mucha gente, yo recuerdo por ejemplo anecdóticamente cuando estaba en el tribunal, que llegaban hasta el último día una cantidad de gente que quería inscribirse no solo en las elecciones presidenciales, querían ser legisladores y decían, yo no tengo por qué meterme en una lista, yo soy yo, y además me tienen que financiar mi campaña, y querían que el dinero se les entregue. No, se les explicaba cómo es la ley, cómo funciona. Siempre hay voluntarios para eso, pero lo que es más interesante, digamos, en este caso, es que recién entonces podemos empezar a jugar con las reglas claras, con las cartas sobre la mesa, ¿no? Y de alguna manera todavía ahí nos va a quedar la incógnita de cómo se llevan las campañas electorales. Si las campañas electorales son de principios, si las campañas electorales son agresivas y de ataques, si las campañas electorales se ponen más se polarizan el marketing y por supuesto se polarizan entre los candidatos. Entonces creo que estamos en un momento interesante de estudio, de calentamiento para lo que puede venir en los próximos días. Y sí quiero resaltar algo que tú dijiste. Por favor. El tema económico, la situación económica, puede ser un elemento fundamental en esta para que pese en la decisión. Mira, cuando comienza la gente a sentir un dolor de bolsillo, es cuando cambia de posiciones muchas veces y se busca a quién. Y ahí también se entra el riesgo. ¿A quién culpar? Y de qué ángel salvador se cuelga, ¿no? Entonces sí buscan, pues, y ahí es lamentablemente cuando hay cierta, ¿qué diría yo todavía? No es tan un compromiso democrático de la ciudadanía, es cuando se buscan esta gente que puede, salvadores. Y no necesariamente quien presente un programa, un proyecto que sea concreto y que lleve algo, sino quien ofrezca cualquier cosa, y ahí viene esa cantidad de ofrecimientos que hemos vivido en ocasiones pasadas y que de alguna manera ya comienzan a aparecer ahora cuando las ofertas son generosísimas. Paulina, para ir en esta línea de capaz que lo económico tiene un peso, los binomios también, ustedes no midieron binomios, todavía no tenían una idea si es que debe ser de la sierra a los candidatos guayaquileños, alguna, pero el tema económico han medido de cómo se siente la gente, cómo está viendo digamos, el desenvolvimiento de la economía, si va a pesar o no va a pesar en su decisión, ¿sí? Sí, el estado de ánimo en general lo estamos midiendo permanentemente. Yo diría que eso nos permite decir que el último año ha configurado un escenario de pesimismo, sobre todo influenciado por el tema económico y una preocupación por el desempleo. Que ha crecido. Y que esto lo que hace es configurar un escenario totalmente distinto al que estuvo habituado el Ecuador en estos 9 años, digamos. Sí, y un escenario distinto a los que en los que la Revolución Ciudadana se enfrentó a procesos electorales. Yo diría que es la primera vez que Alianza País enfrenta un proceso electoral con el estado de ánimo afectado. Nosotros todos los meses consultamos a la población si cree que la situación económica va a mejorar, va a estar igual o va a empeorar. En nuestra última medición dice el 13% solamente que va a mejorar, el 38% que va a ser igual y un 48% cree que va a empeorar. Esto partiendo de que se reconoce que hay una situación económica complicada y aún así se percibe que en los próximos meses podría empeorar. Y entonces se abre, coincido, una interrogante de quién puede transmitir o puede comunicar. Optimismo para cambiar, para mejorar. O al menos un horizonte en términos de certezas. De mayor estabilidad. Porque lo que la ciudadanía requiere cuando hay una preocupación en términos económicos es algún tipo de certeza.
algún tipo de certeza, y normalmente se inhibe de escuchar otro tipo de reflexiones alrededor de lo político. Quiere escuchar inmediatamente qué es lo que pasa en términos económicos. Va a ser un desastre. Quiere que le digan, esto tiene dificultades, pero estas son las salidas, más o menos. Sí, ¿sí? Y podría ser que incluso otro tipo de consignas políticas que en cambio en 2006, cuando se eligió por primera vez este gobierno, tenían mucho sentido, ahora pueden eventualmente pasar a un segundo plano. ¿Por qué? ¿Qué la constituyente, por ejemplo. Claro, ¿qué es lo que caracterizó la elección de 2006? Estábamos saliendo o viniendo de una crisis política, un deterioro de la imagen y de la confianza de la clase política, hablábamos de la crisis de los partidos políticos, y entonces la consigna, exactamente, veníamos del que se vayan todos. Y después del que se vayan todos, el discurso de Alianza País fundamentalmente y toda esta agenda que recogió, fue el de reconstruir o de reivindicar la política en Ecuador. Reinventar el Ecuador. Claro, ¿no? Se habló de una nueva clase política. Ese, digamos, que fue el signo de ese proceso electoral, el de 2006. El de 2013, bueno, con el presidente en un muy alto momento, país muy alto momento, solamente se hizo como una consigna de continuidad, y tanto es así que incluso se atrevió a tener el eslogan de votar por la Asamblea es votar por Rafael. Esto habla de una hegemonía grande de Alianza País. Entonces, haciendo una lectura en esta misma línea, ¿qué es lo que estamos viviendo en este momento? Fundamentalmente una crisis económica que va a ser el signo que atraviese esta elección. Claro, entran otros elementos en cuestión como la necesidad o la expectativa de cambio y continuidad, pero ciertamente si no teníamos una situación económica como la de este momento, el proceso electoral habría sido o sería de otra naturaleza y con la preocupación haciendo énfasis más en otros temas. Este es el signo, me parece, de este proceso electoral. ¿Cuáles son las otras preocupaciones que tienen los ecuatorianos? Y ahí yo te diría que podrían modificar su adhesión a una u otra, porque me quedé pensando en esta adhesión o esta posibilidad de intención de voto del 49%, cosas que ya no habíamos visto hace meses en relación a lo positivo que veía la gente en el gobierno. Pero claro, viene el señor licenciado Moreno, no le afectó el vivir y tener sueldo en Suiza, entonces. Ahí voy a mencionar tres cosas. Primero, respecto a tu primera consulta, cuáles son las preocupaciones, cuál es el principal problema del país. Hay un 39% que menciona desempleo, un 25% crisis económica, 12% la delincuencia, 6% mala administración, 6% corrupción. Es decir, que están ocupando los primeros lugares la preocupación por lo económico. Desempleo, crisis económica, ¿no? Esto es lo importante. Desempleo y crisis económica. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando dices... ¿no le afectó a Lenín Moreno eventualmente un desgaste del gobierno o también este evento una de denuncia muy concreta, ¿no? Vayamos por partes. ¿Cuál es la mayor virtud que tiene Lenín Moreno en este momento? Una imagen muy idealizada, las condiciones en las que gobernó como vicepresidente, las condiciones en las que dejó la vicepresidencia y en las que ha estado durante el último periodo distante de la política, ayudan, colaboran para que esta imagen idealizada se haya mantenido. Recordemos que durante su paso por la vicepresidencia manejó una agenda extremadamente sensible, con una posibilidad de adhesión emocional, que es el trabajo con los discapacitados. También durante este periodo, Lenín Moreno se cuidó muchísimo de no entrar en los momentos o no participar en los momentos más conflictivos. Y las dos veces que dijo algo lo mandaron a callar y le sacaron fuera. Nunca tuvo pronunciamientos a la par o en el tono de Rafael Correa o de otros actores del gobierno. Vivió un momento del gobierno en el que la situación económica era muy bollante, era importante. Y luego tenían recursos y él mismo repartía como Papá Noel muchas cosas. Y luego se retiró a una posición o desde una posición también idealizada, privilegiada, y esto ha permitido que se construya una imagen idealizada. Podemos ver más adelante cuando hicimos un ejercicio de imagen comparativa entre varios de los precandidatos. Salta a la luz que al menos hasta ahora, antes de que inicie la campaña, la imagen de Lenín Moreno está muy idealizada. Y un elemento adicional, incluso entre quienes califican negativamente la gestión del gobierno, 25% de ellos manifiesta intención de voto por Lenín Moreno. Es decir,
que tiene, es un candidato que tiene se la sale, capacidad. pero y representando al mismo gobierno del que la gente se ha cansado, no le afecta, dirías tú, Tiene la capacidad de trascender, al gobierno. es decir, de captar un electorado que incluso puede manifestar descontento, digamos que Ya. con Rafael Correa, Así con que- la gestión del gobierno, o que ya acusa cierto agotamiento, porque se percibe que Lenín Moreno trasciende de algún modo El ámbito del partido. el estilo, por ejemplo, Ya. el estilo, por ejemplo, del gobierno, el estilo, por ejemplo, del presidente Correa. Claro, esto también, digámoslo, Mientras estando está- distante. Claro, mientras Estando distante. Ahora le va a tener que responder algunas cosas. Ya Bueno, estando cuando aquí. venga a campaña, no solamente que va a estar presente, sino que va a ser inevitable la cercanía con figuras de país, con el propio Correa. Y entonces veremos qué es lo que ¿Cómo va pasa cuando reaccionando? ya se combinan estas presencias, cuánto de esta imagen idealizada y cuánto de este nicho por fuera de quienes desisten del oficialismo se mantienen. Andrés, ¿tú has visto en alguna campaña, no sé, que se puede idealizar a una persona viniendo del mismo régimen? ¿Recuerdas alguna circunstancia parecida? Definitivamente no. Es decir, en todas las elecciones que hemos visto, siempre más bien ha aparecido algo El del que el desgaste. gobierno nos ha dicho. La nueva persona que viene es de alguna manera diferente de la que se va. Es decir, sí, Ya. la personalidad indudablemente De Lenín Correa y Moreno. de Moreno son diferentes. La forma de presentarse. El hecho mismo de que Lenín Moreno sea una persona que tenga una Una minusvalidez discapacidad. le hace de alguna manera tan diferente al prohombre que aparecía Ya. tan fuerte siempre, Rafael Correa. Sí, Ya. es otra figura. Cierto que pertenecen al mismo movimiento político, cierto que probablemente comparten muchas de las ideas, pero al menos en imagen son diferentes. Ahora, lo que va a venir adelante para él en concreto es cómo va a enfrentar dos cosas. Primero, el desgaste del gobierno, que Ya. inmediatamente se lo van a aplicar a él. Esto no va a poder evitar, él va a ser Va a parte tener de que los responder por errores. eso. Y si hay éxitos del gobierno, nunca se lo van a decir, porque si usted estuvo Ya. afuera. Si no, los errores sí se lo van a aplicar. Como sucede siempre en política, esto ha pasado, creo que en todas las elecciones. Hay un elemento serio. Y otro segundo elemento. ¿Cómo va a reaccionar la ciudadanía ante la presencia de Correa en las elecciones? No Ya. olvidemos que ya tenemos la experiencia de las elecciones municipales. La presencia Una de presencia Correa, de excesiva alguna del manera, presidente. molestó a la gente Claro. y vimos los resultados. ¿no? Esto puede significar, y si es que se cumple aquello de que va a convocarse a la consulta sobre el tema de Sobre los paraísos fiscales. todo eso, Si deben que o no. es Rafael Correa en campaña, Ya. ¿hasta qué punto eso va a favorecer a Moreno o le va a ser una carga pesada? ¿Tú crees que la gente sí entiende eso de los paraísos No, fiscales? probablemente Porque no he tanto. visto unas 2 o 3 encuestas que la gente ni le le interesa, no le No, importa. pero Me lo que le llamó va a interesar es la extremadamente, presencia, sí, la presencia de en Correa. campaña, o Eso sea, es otra va a cosa. ser una utilización del tema. Claro, y entonces vamos a tenerle y resulta que el señor Moreno se presenta en alguna parte y de pronto está Correa al lado y ya le han sacado una imagen en la que está empujando la silla de ruedas. Y Ya. esa imagen la van a utilizar. La pregunta que ponían es ¿quién está detrás detrás de la silla de este señor? ya. Y eso sin duda va a pesar en la campaña. Eso no quiere decir que va a perder las elecciones. Claro, eso no quiere quiere decir que decir el peso sea bueno o malo, Claro, va a eso tener quiere un decir peso. que puede tener una serie de repercusiones ese tipo de presencia electoral. Y otra cosa que también es necesario ver, el señor Glass Ya. como binomio, ¿le ayuda o le perjudica a Lenín Moreno? Claro, pero Verá si es que como Glass lo que es pasa es una que persona teniendo, cuestionada. claro, teniendo la posibilidad de ser el mismo candidato a la presidencia, pero las cifras no le dan, ser el binomio, ¿crees que podría tener el mismo Pero ¿qué nivel de pasaría si es rechazo? que Lenín Moreno Claro, consigue un binomio fuerte también de origen de costeño Guayaquil, que no claro, esté? y que sea del mismo grupo, No, incluso, y que no esté mezclado en ninguna de estas cosas, que sea una persona... que no tenga cuestionamientos. De pronto puede cambiar completamente la imagen para llegar al mismo sitio. Es decir, todavía tenemos una serie Hay de cosas. una- ¿Qué va a pasar con los otros candidatos? Todavía no sabemos cómo van a ser sus binomios, dónde van a influir, qué imagen van a vendernos, porque lamentablemente ese es otro elemento que hay ahora en las elecciones. Claro. No te venden tanto ideas, te venden
figuras, te venden la imagen del candidato, y eso puede también pesar muchísimo. Vamos a hacer un pequeño corte para que estos 30 minutos también veamos cuánto pueden influir. Enseguida volvemos, estamos con Paulina Recalde y Andrés León analizando encuestas y analizando el momento político que vive el país. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya con Paulina Recalde y Andrés León. Paulina, uno diría, las encuestas son una fotografía y una interpretación. Claro, tú decías, no pierdan de vista que es Quito, Guayaquil y Cuenca, pero de todas maneras, te decían hace un momento que a mí me llamaba la atención que no había visto en otras encuestas nacionales un nivel tan alto del licenciado Moreno y de los otros, quizá también por estas condiciones que no, el gobierno es el gobierno al fin y al cabo. En otras circunstancias el gobierno estaría pensando no siempre en el primer puesto, pero en estas parece que no sé si la aceptación del propio presidente, los 10 años, alguna cosa de esas. Pero tú sostienes y la investigación te da esos datos de que Lenín Moreno es fuera del gobierno, ¿no es cierto? ¿Y eso le da entonces esta posibilidad de esas cifras? No sé si fuera del gobierno, pero hace un momento fuera de micrófono hablábamos de si eso no es heredero de Rafael Correa, y yo afirmo que Lenín Moreno no es un heredero de Rafael Correa. Construyó, creo que tuvo la virtud política, digámoslo así, de durante la gestión del gobierno construir su propia imagen. Y digo virtud porque realmente ha sido muy complicado, ¿no? Ha sido muy complicado para otras figuras políticas dentro del propio gobierno el tratar de construir una imagen autónoma, fuerte, que incluso tomando distancia del propio Rafael Correa se mantuviera. Creo que el único que lo ha logrado es Lenín Moreno. Claro, esto no significa que él no tenga gestos, porque los ha tenido, de hablar del presidente, incluso ha dicho que es el mejor presidente que ha tenido el país, que hay que agradecerle, todo esto. Pero en los momentos más conflictivos, Lenín Moreno le sacó el cuerpo al propio presidente, a este tipo de circunstancias. Recordemos, por ejemplo, cuando se dio la demanda contra el Universo. Yo recuerdo la entrevista que le hacía a un periodista y le decía ¿qué piensa usted sobre la demanda y los contenidos de esta demanda? Y Lenín Moreno dijo, yo cuando leo temas legales se me hacen borrositas las letras. Y casi no hizo pronunciamientos. En el caso de Bonil, me acuerdo que incluso se pronunció a favor, que disfrutaba mucho del trabajo de Bonil, que es algo que no lo ha dicho ninguna otra figura del oficialismo. Justo antes de las elecciones de 2013, la elección presidencial, nuevamente en una entrevista yo recuerdo que le preguntaron si no fuera por Rafael Correa, ¿por quién votaría del resto de candidatos? Cualquier otra figura de país habría mencionado todos los atributos de Correa y habría incluso aprovechado la oportunidad para descalificar al resto. Él dijo, soy una de las personas que cree que todos tenemos virtudes.
y entonces el resto de caballeros seguramente los tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Son simplemente un par de ejemplos para decir que él ha construido no solamente una imagen, ha construido un discurso por fuera del discurso más predominante del oficialismo. El tono radical que ha caracterizado el gobierno, la Revolución Ciudadana, al presidente y que varios de los otros actores del gobierno de alguna forma lo replican, Lenin nunca lo tomó. Cuando le dijo en una entrevista a Diego Kendo que él creía que habían algunos excesos y esto, le mandaron a callar. Y después cometió, no sé si el error o la habilidad, como tú dices, de rectificar. Dijo que no le habían entendido bien lo que realmente quiso decir. Eso le podría pasar en campaña. O sea que tenga, al querer mantener esta separación, diferenciarse del presidente Correa, en un momento dado, lo que nos decía Andrés del señor presidente Correa, le recuerde que es candidato de él. Esto le podría pasar a Lenin o le iba a pasar a cualquier otro candidato del oficialismo, porque es natural que una figura que ha sido tan fuerte, tan preponderante a nivel de la organización política, yo diría a nivel del país, ha habido una preponderancia de la figura de Rafael Correa y que eso hace que muchos de los actores de oposición cercanos se remitan permanentemente a Rafael Correa. Esto le va a pasar a cualquier candidato. En el caso de Lenin, ¿qué es lo que va a ser sensible de esta campaña? Que reconociendo, porque hay evidentemente un reconocimiento en un porcentaje de la población de lo que ha significado beneficios de la gestión de este gobierno, que reconociendo eso y afincándose en eso, en este más o menos 25-30% que ha estado permanentemente adhiriendo a la Revolución Ciudadana, sin destruir eso, generaron una imagen de autonomía, de discurso propio, y sobre todo un plan de él. Sobre todo generar un horizonte, porque lo peor que le podría pasar a Alianza País es que digan que esto sigue igual. Es tratar de hacer lo que en su momento hicieron los Kirchner, o hizo Cristina Kirchner en Argentina, de creer que el proyecto es el candidato. Es decir, que es suficiente con que se ha hecho, se reconoce, es decir, insistir con la década ganada y creer que la década ganada gana elecciones. Andrés, yo te diría ahí si la década ganada no gana elecciones, ¿cómo sostiene un alto porcentaje de adhesión el licenciado Moreno si es que él es el candidato? Por una simple razón, todavía no está en campaña. Es decir, este rato Lenin Moreno es una figura, es una al que le dan reconocimiento, toda la gente la persona buena del régimen. Exacto, que su presencia en el gobierno fue más bien la cara amable del gobierno, nunca se le vio en estas confrontaciones que tanto le gustan al señor presidente de la República. Él no entró en esas confrontaciones. Yo no recuerdo, no sé si ustedes lo recuerdan, algún enfrentamiento donde Lenin Moreno haya tenido que pronunciarse en forma dura, por ejemplo. Mira, ahora cuando ha salido una queja que me parece absolutamente tonta, de que algún caballero pidió exámenes médicos o dijo que sería bueno exámenes médicos de Lenin Moreno, ha habido unos cuantos que han salido en la defensa. El único que no ha dicho una palabra es Lenin Moreno. Él no se mete en esa pelea. Él podría traer los certificados. No se mete en la pelea. ¿Para qué? Ni traer ni no traer, simplemente no se mete en la pelea. El problema va a venir para él el momento en que estemos en campaña. Y ahí sí va a depender muchísimas cosas, inclusive de los famosos asesores electorales. ¿Cómo se va a enfrentar la campaña? Si es que Lenin Moreno va a estar vinculado a una serie de figuras del actual gobierno. El binomio es el ingeniero Glass. Y sobre todo figuras que son de alguna manera listas nacionales. He visto que aspira a ser probablemente legislador el ministro de Educación, por ejemplo. Y sin duda el ministro de Educación tiene resistencias de una serie de gente. Y con el tema de la UNE y todo eso va a tener una campaña terriblemente dura, que de paso le puede golpear al candidato presidencial, no sabemos hasta qué punto. Paulina nos recordaba que la última, el presidente, votar por la lista nacional es votar por Correa, ¿no? Claro, y no se ve todito y todo lo demás era alrededor de él. Ahora, él va a estar atrás, es decir, no sé si él se va a convertir en protagonista. Creo que si él se convierte en protagonista, los resultados electorales van a ser muy diferentes. Si le deja a Lenin Moreno que sea el protagonista, es probable que él pueda consolidar esa votación, dirías tú.
No sé si llegar a esos niveles, porque ya en campaña la cosa es diferente, pero sí tener un buen nivel de votación, un voto muy respetable para un candidato de un partido que ha estado en el gobierno 10 años. Ya. ¿No? Pero, como te digo, si es que el señor Correa no comprende que su momento, al menos, está terminando. Está terminado. Ya. Podrá volver después, pero ahorita, en este momento, está terminado. Si él no comprende eso y le trata de hacer sombra, o de hecho le hace sombra a Moreno y le influye en las personas, ahí puede ser muy grave. Justamente ¿por qué? Porque la imagen es diferente del uno y del otro. Entonces no va a poder mezclar esas dos imágenes. Y si las mezcla, como en todo lo híbrido, pues va a quedar muy mal. Paulina, ¿qué podría influir de las mediciones que ustedes han hecho? ¿La gente cree que el binomio influye quién es el candidato, ya más allá de que sea Lenín Moreno, Guillermo Lasso, Cintia, el general Moncayo? ¿Deberán escoger? ¿La gente le importa que regionalmente tienen alguna medición sobre eso? Yo creo que hay tres cosas que mencionar. Una primera, ciertamente este periodo de gobierno de país cambió la percepción y cambió la demanda que se tiene alrededor de la figura del vicepresidente. Yo diría que hasta antes de este gobierno los vicepresidentes llegaron a ser conocidos cuando ya había momentos conflictivos en gobierno. Casi cuando tenían que asumir la presidencia. Sí. No obstante eso, siempre, esto lo sabemos, a la hora de conformar las candidaturas, casi siempre hemos recurrido al clivaje habitual de la región para considerar que era preferible que si el candidato a la presidencia fuera de la costa, el otro sería de la sierra. ¿Tú creerías que eso ya no? Lo que pasa es que una cosa es lo que uno menciona idealmente, y uno podría hacer, si se quiere, una suerte de checklist, que sea hombre, que sea mujer, que tenga esta edad, que tenga esta experiencia, pero lo que sucede ya cuando se presentan los candidatos en vivo es que generan adhesiones a veces inexplicables en el propio electorado. Es decir, que la misma persona que puede decir, yo idealmente quiero que sea un hombre y que tenga este tipo de formación y que sea de tal ciudad, cuando se enfrenta a una candidatura puede romper con todo esto. Es muy parecido a lo que pasa cuando hay un enamoramiento. Es decir, idealmente se puede tener un listado de atributos, pero a la hora del enamoramiento a veces ni se puede explicar qué fue lo que... ¿Qué vio mal? ¿Qué fue lo que se vio? Bueno, sucede una cosa similar porque es una decisión racional, pero que también tiene componentes emocionales importantes. Entonces, no podríamos consultar que prefiere, que no, pero esto se rompe. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Otro elemento fundamental. Todo va a depender, y todo depende también de los énfasis que se hagan en términos de comunicación y de campaña. Porque hemos visto, por ejemplo, a binomios en los que el vicepresidente o la vicepresidenta desaparecen en la campaña. Se hace mucho énfasis en la figura presidencial y entonces ya pierde relevancia y la gente incluso podría no llegar a saber, hasta mirar la papeleta, quién es la persona que lo acompaña. En Lenin, cuando fue el candidato a la vicepresidencia, se hizo mucho énfasis en los atributos. Pero porque el presidente lo exponía en la campaña. Porque se deseaba que así sea. Y yo les reto en este momento a que hagamos memoria y digamos quiénes eran todos los binomios de 2006. Es decir, quiénes acompañaban en la papeleta a los candidatos a la presidencia. Y es muy probable que no recordemos en este momento quiénes son. Y probablemente nos pase lo mismo para la reelección esta de 2013. Entonces, todo depende del énfasis que se ponga en la comunicación y todo depende de cuánto quiere el estratega de campaña sacar provecho, entre comillas, de los atributos o bajar el nivel o bajar el perfil de otros de quienes acompañan en la papeleta. Lo que sí me parece que este momento queda en evidencia es que ya va a haber una demanda distinta para la gestión de la vicepresidencia. Es decir, después del paso de Lenín Moreno, ya creo que hay mayor atención en de qué se encarga el vicepresidente. Por eso es que a este vicepresidente le habrá quedado muy complicado, después de haber tenido la agenda de discapacitados o de inclusión social, Lenín Moreno, a él hacerse cargo del cambio de la matriz productiva, que en términos de adhesión emocional hay una distancia enorme. Enorme, claro, no hay. Andrés, entonces, ¿qué podría pesar, por favor? Mira, yo creo que a veces el expresidente Hurtado decía, el candidato a la vicepresidenta no necesariamente tiene un peso definitivo. Lo que sí es importante es que haya un determinado nivel de coherencia entre los dos candidatos. Y que no vaya a ser un ancla. Y siempre se acaban, por ejemplo, los estudios que se hicieron, todavía no tan científicos como que hay ahora,
cuando el triunfo de Roldós y Hurtado, que fue para muchos absolutamente sorpresivo. Las encuestas de ese tiempo le daban un cuarto lugar, no le daban que entre a la segunda vuelta. Y teníamos a Raúl Clemente Huerta, y teníamos a Sixto Durán Ballén, y teníamos... Bueno, y sin embargo, cuando se estudió después, como te digo, no tan científicamente como ahora, ¿qué hizo que la gente vote en la sierra especialmente? Porque en la costa el CFP era importantísimo, y Bucarán estaba ahí y todo lo demás. ¿No? ¿Qué hizo? Es que la gente, sobre todo en la sierra, vio que eran dos candidatos que se complementaban, ambos eran jóvenes, ambos eran universitarios, ambos eran... Tenían una visión de país. Sí, sí, había todo eso, ¿no? Y eso puede ayudar muchísimo. No sé si en este caso el binomio Moreno-Glass tenga ese tipo de cohesión. De pronto, por eso decía, puede haber otros tipos de candidatos. Claro, en la última elección, diríamos, el señor presidente Correa escogió al ingeniero Glass, y no importaba quién sea el vicepresidente de Correa. De alguna manera, Glass, puedo decir una barbaridad. Sí, por favor. Aparecía como una copia de Correa. Pero eso no es más bien, ¿no? Pero no es más bien ya en las sabatinas, en donde ha ido optando por pero de alguna manera tenían el mismo origen. Si bien Correa también es guayaquileño, su triunfo y su es siempre más bien serrano. De manera que se complementaban en muchas cosas en ese sentido. Había algo de eso. No sé si con Lenín Moreno pasa lo mismo. A lo mejor necesita otro tipo de candidato o candidata. Mire, y ese es otro punto, ¿no? Ahora, con todo el respeto para las damas, viene esto de que si el uno es varón, tiene que ser mujer, y si es mujer, tiene que ser varón. Preguntémonos por qué. ¿Por qué no pueden ser dos mujeres con igual capacidad que tengan un binomio? Y sin embargo, andamos buscando ese tipo de cosas. O llevar el mensaje ese que además ha sido un tema de discusión y que también. Quisiera preguntar, en los niveles populares, que son la mayoría de los que votan, ¿les importa este tipo de cosas o no? Yo creo que a lo mejor, no sé si ustedes han hecho estudios al respecto, creo que a lo mejor este tipo de cosas no les importa tanto. Paulina, ¿cuánto puede pesar entonces si el vicepresidente un poco es anulado, digámoslo ahí, con que no sea un peso que pueda anclarle? El vicepresidente estaría bien donde lo escojan. Con la presencia del licenciado Moreno parece que eso le dio más relevancia, entonces habrá que ver por lo menos alguien que responda a eso. Y si el vicepresidente no va a tener un peso, ¿los candidatos asambleístas tendrán uno o no? Y bueno, si has medido ya nombres para temas de asamblea y cómo podría estar conformada una... Creo que en el caso de quien acompañe a la candidatura presidencial, de con quien se complete el binomio, en una organización política como país o en las alianzas posibles como las de Compromiso Ecuador, como las de la Unidad, esta figura va a tener también un peso de entrada de acuerdo a cuánto aglutine a los actores que están apoyando esta organización política o esta alianza. Es la posibilidad de colocar en su representación a distintas fuerzas aglutinándose. O incluso podría ser que sea la posibilidad de que haya descontento y que se distancien ciertos actores. Yo creo que esto es algo que analizamos poco. Siempre estamos pensando en términos electorales qué va a pasar, pero esta decisión puede llegar a ser definitiva en términos estratégicos o puede ser una torpeza en la medida en que distancia a otros actores. Entonces creo que no hay que perder de vista que en el caso del oficialismo seguramente van a estar tomando en cuenta si una figura para la candidatura a la vicepresidencia es de consenso, suma, arrastra, genera que otras organizaciones, movimientos, fuerzas locales, territoriales, se suman, o si deciden separarse, o si procura un distanciamiento. Y lo mismo, insisto, lo mismo, o más aún todavía, en el caso del Compromiso Ecuador y de la Unidad, cuando son varias organizaciones y varias expectativas las que están allá aglutinándose y varias aspiraciones las que están haciéndose evidente. En el caso de las candidaturas de asambleísta, aún no hemos medido nombres porque sería muy prematuro, pero ¿podría ser por partidos alguna cosa? Sí, ¿Qué sectores decía yo que lo que hemos visto sostenidamente es que hay un 25-30% con variaciones por territorio que se manifiesta con simpatía, con adhesión por país, por la Revolución Ciudadana. Pero esto no es, porque el país, Ecuador,
no se da como para analizar un voto partidista nítidamente. Esto tiene sus matices de acuerdo al territorio y de acuerdo sobre todo a las figuras que encabecen estas listas. Entonces, por eso es que hemos visto, y no será la primera ni la última vez que veamos, que cuando una organización política hace una alianza con un actor político que tiene ya su votación más o menos cautiva, casi que a veces no importa con qué organización política vaya a participar, sino que está. Si está él, el voto viene con él. Y tenemos, por ejemplo, Franco Romero en El Oro tiene una votación que ha sido electo en Izquierda Democrática o en el Partido Exactamente, o Mariano Zambrano en Manaví, o Yandún en Carchi. Claro. Su adhesión a Lazo, ¿no? Claro. Entonces, de pronto, él fue candidato a la democracia popular. Fue alcalde por la democracia popular, prefecto por la izquierda democrática y después alcalde por este otro grupo. Entonces, esto simplemente para decir, o por ejemplo, en las elecciones legislativas pasadas nos llamaba la atención a muchos el resultado que tuvo, creo, en la Amazonía. E incluso recuerdo que varios observaban, pero hay provincias de las que Guillermo Lasso ni siquiera visitó. Bueno, ¿cómo se explicaba? Por las alianzas territoriales que se hicieron en cada una de esas provincias. Entonces, esto es lo que en este momento... más amplio. Claro, esto es lo que va a quedar en evidencia en este proceso electoral. Las alianzas territoriales que a veces no llegamos a ver a nivel nacional, pero luego vemos afiches que tienen 2, 3 organizaciones políticas que era impensable que estuvieran juntas. Lo que sí está claro, lo que me parece que es un antecedente fundamental, es que en este momento vamos a tener una diversidad notablemente mayor, una heterogeneidad de lo que vimos en este electorado. Claro, el tener la concentración de 100 asambleístas en una sola fuerza política marca totalmente una foto distinta. En este momento, en Guayas, por ejemplo, es de esperarse que entren en disputa Alianza País, Centro Democrático, creo, el Partido Social Cristiano, por decirlo menos. Claro, los 4 por lo menos. Y esto no sucedió. Y también entrará el general Moncayo y los grupos que... Claro, menos fuerza, pero más dificultad. Más dificultad. Pero esos 4 son, ¿no? Y el PRI. Bueno, también. Ahora ya no es PRI, sino Fuerza Ecuador. Y con lo que mencionas tú respecto a Izquierda Democrática, en cambio, podría estar matizando, modificando el escenario en Cuenca, en Quito, eventualmente en alguna otra provincia de la sierra, de acuerdo a que otras figuras estén. Pero creo que la entrada de la Izquierda Democrática y de Paco Moncayo nos hace pensar que en el vacío que ha habido de algún modo en Quito, y de este partido que después de la salida de Izquierda Democrática, creo que uno no ha encontrado quien hable mal de la Izquierda Democrática, más bien ha habido mucha... Ahora parece que todo el mundo ha estado, cuando estaban como partidito de eso se decían un montón de cosas, pero parece que el silencio del doctor Borja le ayudó. Entonces, parece que ha habido mucha nostalgia, porque cuando regresó he leído y he escuchado a varios nostalgiando que era una organización política, ciertamente, y así fue una organización política con fuerte en este país. Andrés, si tomamos en cuenta, antes de pasar a pedirle a Paulina que nos diga, que se nos corre el tiempo con estas, es que es tan interesante, al menos a los que nos gusta la política, ¿tú dirías entonces que está todavía por construirse este tablero donde van a estar cada uno de los actores en cada una de las provincias? Sí, yo creo que estamos llegando un poquito a las finales de todo ese campo de preparación. Ciertamente las figuras locales, lo que decía Paulina es muy cierto, las figuras locales van a decidir la conformación de la asamblea, no necesariamente la elección presidencial, porque no es raro. Mire, ¿qué pasó en Guayaquil, por favor? No es raro que voten por un... de Nebot para alcalde, pero el triunfo de entonces las figuras en eso van a pesar muchísimo. Ahí va a contar también la habilidad que tengan los candidatos para llegar juntar eso, más que a los partidos, a esas figuras que le dan votos. Eso va a ser sumamente importante. Hace pocos días hubo la oportunidad de escucharle a Luis Verde Soto. Él ha preparado un mecanismo, un juego de modelos para estudiar. Y en ninguno de los modelos, inclusive en el más optimista para Alianza País, llegaba a tener los 100 legisladores. Creo que en el mejor de los casos, ya cuando... 43, una cosa así, creo que llegaba hasta en 5 en un caso que ya... ¿A 65? Sí, pero un caso en que ya no... totalmente hipotético, ¿no? Igual que al otro lado. Que era el presidente Correa, el candidato. Igual que al otro lado, pues que no llegaba ni a 10, creo, porque... había diferentes escenarios. Y yo creo que ahí, en ese trabajo, que es un trabajo bastante serio, se estaba viendo precisamente eso.
Porque lo que se ha notado es que puede darse que en cada una de las provincias donde se eligen 5, no olvidemos, o 4 o 3, no más de eso, ¿no? Difícilmente un candidato va a llevar, o una lista va a llevar dos puestos. Claro. O sea, ya no puede pasar dirección. que en el Azuay con el 52 o 55% se lleve el 100% Entonces, de la esto representación. va a causar, si ahora Una vivimos una dispersión. división, las cosas, va a ser necesario también que en ese momento se cree una nueva unidad legislativa, en la que tiene que estar presente Alianza País. Porque Alianza País, si tiene 40, 50 legisladores, o 23 o 25, pero no tiene ni la mitad ni las 3/4 partes, tendrá que negociar lo que no ha hecho ahora. Ahora le importa un pepino lo que digan los otros. Ahí va a pasar lo de la ley de comunicación. No podían aprobarla porque no tenían. Esperemos que no haya muchos manteles. Que no vuelva a haber manteles. Paulina, ¿qué otros elementos dirías tú que hay que tomar en cuenta de lo que ustedes han estudiado para esta campaña electoral? ¿Qué te resulta entre los estudios que han hecho relevante también para eso? Bueno, lo que mencionaba de arranque, la reconstrucción de Manabí, que es algo que evidentemente desde acá lo vemos muy a distancia. Y que va a significar un peso trascendente de Manabí. Y ves que ahí el gobierno tiene, porque él está encargado, la posibilidad de influir más. Claro, a priori uno puede saber que pasan normalmente dos cosas. Una altísima expectativa, una cercanía a priori con quien está a cargo de la reconstrucción, pero una posibilidad de desgaste muy alta porque muy difícilmente alguien logra cumplir con expectativas y los tiempos. Esto es la hipótesis inicial, pero por lo que hemos visto en este momento de las mediciones que hemos hecho en Manabí, hace un mes que medimos qué pasó con la gestión del terremoto en términos generales, bueno, este momento la posición de país es de cifras altas que contrastan mucho con lo que pasa en el resto del país, y por eso digo que al menos, o sobre todo en la constitución del legislativo, Manabí va a tener un peso fundamental y yo creo que ha trastornado el escenario político el hecho de que haya sucedido esta tragedia allí y de que las figuras que están a cargo de la reconstrucción tengan en este momento el perfil público y el perfil elevado que tienen. Bueno, es el caso del vicepresidente Glass, está a cargo de la gestión y es probable que entonces veamos cifras de apoyo importantes a él allí, como veremos cifras importantes al actual prefecto. Habrá que ver qué otras figuras han entrado allí, y no solamente figuras políticas, no solamente figuras políticas, también qué pasa con las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en Manabí, y cómo ha cambiado el imaginario en relación a ellas. Es decir, políticamente, Manabí es muy significativo para el escenario actual y con miras hacia el proceso electoral. Y además de lo de Manabí, ¿qué otro tema dirías vos? Ya hemos visto que lo económico, que está en el tema de lo laboral y de la seguridad. ¿Se habla de la Constitución o no? No, ¿La gente no? No, yo creo que de plantear hecho una reforma, una constituyente. Es muy importante esto que mencionas, porque yo creo que incluso entre los que podrían estar deseando en esta matriz cambio y continuidad, incluso entre quienes podrían estar deseando cambios, creo que una de las cosas que más se valora en este periodo es la estabilidad. Y hay mucho temor de que hay una inestabilidad o un borra y va de nuevo, que sumado a la incertidumbre económica puede generar inquietud, ansiedad, nerviosismo. Entonces, incluso, por eso es que cuando uno escucha, por ejemplo, a Cynthia Viteri, que habla del cambio seguro, creo que detrás de eso hay una estrategia de decir, vamos a cambiar, pero con seguridad. Pero vamos, ¿me explico? Sí. ¿Me explico? Y una cosa más, Paulina, para, yo diría, entonces ahí la corrupción que tiene el cuarto puesto entre las cosas ahí, ¿no va a ser un gran caballo de batalla o crees que sí? Yo creo que la corrupción siempre es un caballo de batalla en las elecciones, desde lo micro hasta lo macro. En micro, porque siempre van a estar presentes las denuncias mutuas entre una y otra candidatura, eso es inevitable. Y en macro, porque claro,
Habrá que ver cuánto les queda a la población la imagen de que este gobierno ha manejado mejor o peor los recursos, ha sido más o menos honesto en el manejo de recursos, y eso va a entrar en cuestión también en la campaña, no solamente en relación a este gobierno, en relación a cualquier otro gobierno que esté de salida. Entonces, siempre la percepción de corrupción o de manejo de recursos va a estar permeando cualquier proceso y cualquier campaña electoral. Andrés, contigo terminamos entonces. Tú visualizas una cosa que pueda radicalizarse y cambiar esta fotografía que tiene perfiles de opinión y que ahora la hemos echado hacia una vista rápida con Paulina. Pero es que creo que la visión que nos ha dado Paulina parte de lo que ella misma nos ha dicho prácticamente hace un mes. Y en este cambiante mundo que tenemos en la política ecuatoriana, que de un día para otro nos aparece cada novedad o cada nuevo candidato, las cosas cambian. Ahora, radicalizarse o polarizarse, yo le veo muy difícil. Porque por un lado sí tenemos un polo, que es el gobierno, a país. No sé hasta qué punto a ese polo lo divida, sea Pachacute unido con Paco Moncayo o sea separado. Ahí puede haber... Pero el otro lado también está dividido, entonces no hay esta contienda que a lo mejor llegue en una segunda vuelta. Si se da. Ahí sí, obviamente, supongamos el escenario de que llegue Lenín Moreno y que llegue Lasso, por ejemplo, ahí sí se va a dar una polarización completa, ahí sí se van a jugar todas las cartas con la mayor de los dos lados, legales y también, legítimas y no legítimas, es decir, ahí va a haber una guerra. Lo que pasó, lo hemos visto, pasó en Argentina. La última etapa entre Macri y Scioli fue verdaderamente durísima. Anoche le oía a la señora Lucita Tarró, algo así, la senadora Tarré. No, que contaba con sorpresa cómo han logrado entenderse en el Congreso después de que se mataban días antes de llegar al Congreso. Y ella decía, yo le he chirleado a uno de los diputados que ahora es del gobierno y que me apoya, que ahora es de la oposición y que me apoya. Fíjate, o sea, llegan a esos extremos. Pasó en el Perú. Pero tú dices una palabra que espero que no me deje preocupado o no dejes preocupado, es que podrán utilizar hasta cosas ilegales, que eso es una manipulación de los resultados. No me refería a eso, me refiero a los ataques que hay entre los diferentes. Porque muchas veces se inventan ataques. Y eso es lo más grave y lo más sucio de nuestra política. Eso sí es muy grave. Ahora, en cuanto al Consejo Electoral, yo creo que el Consejo tiene una deuda con el país. Y la deuda es demostrar que es absolutamente independiente. Que hasta ahora, ni el Consejo Temporal, ni los dos que han habido definitivos, han sido capaces de demostrar. Siempre ha habido esa cancha inclinada, siempre ha habido esa tendencia. Y yo creo que ese es el gran desafío que tienen ahora de hacer algo que sea limpio, claro, transparente, que la gente no le queden dudas. Yo quiero agradecer a Paulina Recalde y a Andrés León y comprometerla a Paulina de que Perfiles de Opinión nos vuelva a visitar. Ustedes van a hacer entonces la primera semana de octubre. Sí, la próxima semana. La próxima semana, ¿no es cierto? Y claro, ya ahí ya más o menos van a tener ya hay más cercanía para hacer un seguimiento. Gracias, Paulina, por acompañarnos. Gracias. Y a Perfiles de Opinión que nos traiga datos así de discusión. Andrés, muchas gracias por las reflexiones. Amigos y amigas, este programa estará a partir de las 3 de la tarde, a veces suele estar antes ya, pero a partir de las 3 de la tarde para que lo puedan volver a revisar. Y como me decían el día de ayer, yo tu programa no sigo al mediodía, sino a partir de las 9 de la noche que lo vuelvo a chequear. Así es que a ellos un saludo nocturno y a ustedes buenas tardes. Nos estamos encontrando el día de mañana.